Hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Juntos somos Missio Dei. Y esto es Conectando Corazones Podcast. Conectando Corazones Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga a bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, misioneros, bienvenidos a nuestro segundo episodio de este 2026. Como saben, estamos trabajando la serie Guiados. Ya vimos que es momento de agradecer y muchas cosas que si no lo han visto, vayan y lo ven para que vayan siguiendo como el hilo de todo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y se llama Permitiéndonos ser guiados. Para este episodio, la base bíblica la vamos a encontrar en Salmos 25, del 4 al 5, en la Nueva Biblia Viva. Dice: Enséñame la senda que debo seguir, Señor. Indícame el camino por donde debo andar. Guíame por medio de tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie, sino en ti, tengo esperanza todo el día. En este episodio, entonces, queremos lograr identificar cómo podemos ser guiados por Dios, ¿cierto? Queremos entender por qué tenemos que soltar muchas veces el control de nuestra vida y de nuestras decisiones para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. De esa manera también dar como herramientas que son muy útiles y que son verdaderas para que podamos verdaderamente ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, pues para empezar, no sé si tengas como un opener aquí que quieras dar. Sí. Y un anuncio parroquial. Missio Dei tiene mascota, entonces si a veces lo escuchan, pues él está aprendiendo a que estamos grabando. Tengámosle paciencia. Sí tengo algo para contar porque cuando estábamos sacando los temas, se me vino a la mente un momento de mi vida cuando estaba pues adolescente. Sí, estaba adolescente. Y justamente aquí en esta ciudad, pues de donde somos, íbamos por la autopista hacia Bucaramanga, desde Florida hasta Bucaramanga, y justamente por ahí pasamos nosotros cada vez que vamos para la iglesia, por esa portería de ese conjunto, y me acuerdo porque esa vez que iba con mi mamá casualmente en el carro, no sé, fue como la primera vez en la que yo sentí que Dios me guió y me hizo entender algo. Y para mí es muy valioso porque es como la revelación de la que tal vez muchos hablan, pero a veces uno espera que, no sé, aparezca un ángel y no sé, pero a veces solamente ocurre con pensamientos que parecen sencillos. Entonces, para no hacer más preámbulo, la historia es que íbamos en el carro y yo iba pensando en eso, o sea, cómo entiende la gente cuando Dios le habla algo. Uh-huh. Y yo miré así por la ventana y vi una portería y vi esa portería en ese momento tenía una rejita que dividía totalmente todo el camino de la carretera por donde salen los carros. Y mi pensamiento fue, por ese camino angosto no corre ningún peligro. Mientras que si vas por el camino más ancho, no puedes observar todas las cosas y puede que te pase algo malo. Entonces, de esa manera es que yo comienzo a entender todo este tema de permitiéndonos ser guiados, porque desde lo más básico que dice yo soy el camino, la verdad, la vida, y ese camino es angosto. Entonces esa analogía que Dios me permitió tener en ese momento fue eso. Así fue como, para empezar este tema, yo identifico cuál es el camino. Cuando el camino es angosto y me genera seguridad. Okay. Porque yo, pues, Dios va, ahí está Deiko, Dios va delante, atrás, alrededor y está sobre mí también. Uh-huh. Él está observando todo el panorama de ese camino angosto por el que yo estoy transitando. Uh-huh. Entonces, digamos que eso fue como lo que a mí se me vino a la mente cuando sacamos el tema. Okay. Porque siento que fue como un momento decisivo para entender
el tema en sí. Ok. ¿Y tú? Yo digo que la humildad es clave, ¿cierto? O sea, para yo poder ser guiado, yo necesito tener un corazón humilde. Y muchas veces nosotros nos llenamos, hablamos en el episodio anterior, de tantas cosas del mundo que uno en eso va empezando a creerse el cuento. Entonces uno está a creerse que uno es más y que uno puede más y que uno tiene más capacidad. Yo me acuerdo de una anécdota súper chistosa porque recién canté como una primera canción en Greenville. Yo me acuerdo que hubo unos hermanos que le dijeron a un amigo como, uy, él canta súper bien, que no sé qué, que bla, 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 que encantados, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que lo que él dijo fue como, no le digan eso porque se cree el cuento. Y fue chistoso, pero con el paso del tiempo yo digo, así es, o sea, cuando a uno todo el tiempo está escuchando cosas buenas, positivas, que a veces hasta la gente no lo hace con esa intención, pero uno solamente escucha lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, uno dice, ah, estoy bien, o sea, todo me está saliendo bien y estoy yendo por donde tengo que ir. Pero muchas veces uno no percibe, porque uno no tiene de pronto esa rendición ante Dios, de decir como, oiga, hay algo más, o sea, yo podría hacer algo más, hay algo que yo puedo rendirle a Dios, y yo siento que todo el tiempo uno puede rendirle algo a Dios. Entonces, yo digo que es muy importante la humildad. Hay una frase que me encantó voy a poner aquí inclusive la arroba, Mafe, que es la editora, la va a poner, que se llama arroba Finding Melissa, es una chica que sigo en Instagram, está en inglés pero se las traduje. Decía, la verdadera rendición no sucede cuando finalmente entiendes, sino cuando finalmente dejas de necesitarlo. Y eso me gustó muchísimo porque es verdad, uno quiere entender. Uno dice, no, o sea, Dios, muéstrame el camino, pero ¿y por qué ese camino? ¿Y para qué ese camino? Pero ¿y por qué ese camino si no este otro que me parece mejor? Y a veces es simplemente, ok, ese es el camino, voy a seguirlo. Y yo pensaba en tres personajes bíblicos, David, Daniel y Abraham. Cada uno rindió una parte de ellos o algo de ellos para cumplir con la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenían todos en común? Que todos enfrentaron retos. Todos tuvieron temor muy seguramente en algún punto de sus vidas, pero todos también decidieron obedecer, aun cuando tal vez no podían entender el por qué. Ajá. Mira que me gusta cómo se va entrelazando todo, aunque nunca nos ponemos de acuerdo para tocar ciertos puntos, pero es como muy interesante porque yo ahorita les decía que en ese camino que en mi visión es angosto, uno se siente seguro. Y sentirse seguro no significa que todo es bonito, ¿sí? Sino que hay momentos críticos, hay momentos difíciles, y justamente yo tengo acá como dos ejemplos también. Por ejemplo, los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo iban seguros, pero no significa que fuera fácil. Claro. Y también en el Salmo 23:4, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y bueno, y él sigue hablando sobre lo que siente. Y entonces eso me llevaba a la pregunta de, ¿yo sigo a Jesús o estoy entregado a Jesús? Porque seguirlo es muy fácil. Y creo que eso te lo alcancé a compartir antes. Porque yo puedo ir detrás de ti, pero en el momento en el que yo vea que esa peña de puso es altísima y yo estoy cansada, pues hasta ahí llegué. Claro. Pero si yo estoy entregado realmente, para las que sea, o sea, literalmente aunque se ponga difícil, yo voy a ir porque es una disposición que es totalmente diferente. Claro. Y que no busca, como decíamos en el episodio anterior, el beneficio propio, ni qué me favorece a mí, ni qué es lo que a mí me gusta, sino que realmente vamos a los momentos y a los lugares donde Dios nos guía, sea tranquilo o difícil, pero finalmente todo tiene un propósito. Y Jesús mismo lo experimentó en el Getsemaní, porque en Lucas dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y luego va a seguir con unas características de la persona que es guiada por Jesús, pero tú tienes algo por decir. Bueno, pues es que sí hay varias cosas que, digamos, puedo añadir ahí, porque tú mencionabas, digamos, toda esta parte, obviamente, de la rendición en sí. Es que estoy como me quedé como pegado pensando en la parte del Getsemaní, porque a mí esa historia me parece muy bonita. Porque, o sea, o sea, el Getsemaní, yo digo que demuestra la vulnerabilidad más grande de Jesús, ¿cierto? Que era como, no que él fuera incapaz por sí mismo de salvarse,
que era lo que ellos le recriminaron, inclusive ya estando colgado en la cruz, sino era como decir, no lo voy a hacer. O sea, porque ¿quién en su sano juicio, si es capaz, o sea, porque en nuestra humanidad, si todos podemos, lo hacemos, o sea, si yo tengo la plata para salvar a alguien de irse para la cárcel, que quiero y aprecio, pues lo hago. Si yo quiero evitarle a una persona a veces una situación difícil, lo hago. Pero muchas veces uno, queriendo, y de hecho se lo hablamos mucho con Mafe, queriendo evitarle algo a alguien que yo quiero, le puedo también estar haciendo un daño, porque le estoy evitando un proceso por el que tiene que pasar para que pueda vivir la plenitud de Cristo. Y pues en Jesús se vio eso también, ¿sí? Sí. Entonces me parece muy importante. Yo voy a decir algo, pero ¿qué vas a decir? Sí, porque si no me olvida. Gracias a la moto por pasar. Esto es que es como sacando pecho de qué. Porque no sé si es cultural, colombiano o humano decir quiero, puedo y no me da miedo. Claro. Pero entonces eso es una mentalidad muy cerrada, más allá de que yo puedo. No, o sea, en realidad es una mentalidad muy cerrada porque no te abres a esto, Y a permitirnos ser guiados. Tú dices algo que me lleva como al punto que yo iba a decir, o bueno, mencionaste lo de Getsemaní, y es cómo yo puedo ser guiado por Dios, ¿cierto? O sea, cómo yo puedo permitirme ser guiado. Y para mí la clave es la comunión. O sea, yo debo tener comunión con el Espíritu Santo. Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, yo voy a poder ser guiado. Y eso era lo que Jesús tenía. Él tenía su comunión con el Padre de tal modo que él fue capaz de decirle, tú puedes, pero si no es tu voluntad, no lo hagas, ¿sí? Y yo digo, algo que me gusta mucho, el Espíritu Santo siempre nos va a confrontar, pero también nos va a alentar y nos va a alimentar, ¿cierto? Entonces, como que viene este confrontamiento de, tienes que hacer esto, pero tranquilo, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te apoyo, y yo tengo aquí escrito, la conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios es clave para que podamos vivir y andar en la verdad de la palabra de Dios. Y me refería a Juan 14:26, porque dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y la clave está en esa parte donde dice, les recordará todo lo que les he dicho, ¿sí? Porque eso implica que hay que tener una relación íntima, o sea, yo tengo que estar todo el tiempo recordando, todo el tiempo hablando, todo el tiempo prácticamente haciendo lo que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Recordar y repetirás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces como que el Espíritu Santo es quien nos guía y nos acerca a la verdad, ¿cierto? Entonces vemos en Lucas 12:12 que inclusive a los apóstoles también los guiaba de esa manera, les decía qué decir, a dónde ir, qué hacer. Todo eso es súper fundamental en la vida cristiana. Y sigue pasando. Lo que pasa es que en el otro episodio también vamos a decir algo respecto a eso porque nos dejamos llevar por tendencias y olvidamos la esencia. ¿Vas a decir algo más? Bueno, ¿tienes otro punto? Pues sí hay otro punto que quisiera tocar, pero antes de las características. Solamente iba a decir como que es muy necesario la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero también debemos dejarlo operar. Entonces miremos que Jesús en el Getsemaní no fue como, pásame esta copa y pásala. No, sino pásame esta copa, pero si esta copa no es para pasarla, pues hagámosle. Pues hagámosle porque necesitamos hacerlo. Y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo soltar. Pero soltar, yo tenía algo acá muy, muy clave, es que soltar muchas veces se verá como agarrar más bien. Y usted dirá, ¿cómo así que soltar y pero agarrar? Pero sí, porque es agarrar y aferrarse de quien puede verdaderamente guiarte, de quien puede consolarte y de quien tiene verdaderamente la última palabra. Entonces, cuando tenemos esa relación con el Espíritu Santo tan cercana, nosotros somos capaces de decir, ¿sabe qué? Hágale. O sea, yo le doy el control. Si usted a mí mañana me dice váyase para tal lugar, o si usted mañana me dice la situación no va a ser positiva y usted va a pasar por esta situación, o sea, hagámosle porque necesito ser guiado, ¿sí? Y es aferrarse a esa verdad. Entonces, ya ahí sí ya vamos a las características que tú mencionas. Muy importante porque la comunión obviamente desprende en todas las cosas, porque ¿cómo demuestras tú algo si no hay una comunión?
Yo tengo 5 características, la verdad es que son muy corticas. La primera característica de alguien que se deja guiar por Jesús es que escucha entre el ruido. Ujú, Esa es la versión moderna para decir discernimiento, ujú, ¿sí? Y digamos que entre tantas cosas que hoy hay, el tener esa comunión para permitir que seamos guiados, pues como que dice uno, se afina el oído ujú, y se decide, anoté, se decide bajo la paz de Dios y no bajo el ego o el miedo. ujú, Es mi convicción y no un impulso. Y ujú. tenía un texto que luego les doy qué es lo que decía, porque puse Juan 10:27, pero no puse qué dice Juan 10:27. Bueno, sí. Eh, Eso es lo primero, el discernimiento. Lo segundo es un temple. Quiere decir que nuestra paz no depende del paisaje. Entonces dice que una persona que se deja guiar por Jesús mantiene la serenidad porque su guía no es la circunstancia, sino quien todo lo sabe. O sea, pues Jesús. ¿Encontraste el este? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ah, esa cosa tan sencilla y no me acordaba. Eso. Entonces, discernimiento, el temple. Y lo tercero que tengo es la obediencia, visto como una confianza radical. Porque una persona que se deja guiar por Jesús está dispuesto a salir de su zona de confort y avanzar hacia la dirección que siente correcta, aunque el mundo le diga que es una locura. Ujú. Que eso ya lo hemos hablado en otros episodios. El cuarto es el fruto. Entonces es la transformación de nuestro carácter. Si alguien se deja guiar por Jesús y alguien comienza a caminar con Jesús, es inevitable que comience a oler como Él, que muestre su amor, su paciencia, bondad y el dominio propio. Y la última que tengo, humildad. Con la que empezamos. Entonces, aquí lo direccioné pues hacia el servicio, en que uno es generoso y servicial. Entonces, en el buen camino en el que Dios nos lleva, siempre nos invita a mirar al prójimo y a evitar el egoísmo. Entonces, digamos que eso es como un panorama muy global de cómo deberíamos ser. Porque si finalmente todos estamos acá, es porque queremos que Jesús nos guíe. Nos transforma. Ajá. Yo tenía solamente para este punto como el fruto del Espíritu Santo, porque para mí el fruto del Espíritu Santo es lo más importante. Ya en el próximo episodio, de hecho, hablaré un poco más a profundidad de esto, pero me refiero a Gálatas 5:22, que en cambio ese es el fruto del Espíritu produce en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y yo pensaba en esto y para mí el Espíritu Santo siempre, como que o hace unos años para acá, ha tomado mucha importancia, porque uno a veces dice como Jesús me ama, Dios me ama, y pues aquí obviamente cada persona tendrá una revelación, tendrá su revelación o su pensamiento, pero el Espíritu Santo a fin de cuentas sigue siendo esa manifestación viva que tenemos en nosotros al día de hoy, ¿cierto? Ujú. Porque Jesús en sí pues ya no está, o sea, Él ya se existió. fue. Y Dios pues no lo podemos ver porque no. Entonces como que decimos, ¿qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo. Y a veces como que obviamos la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, que es ese fruto. Entonces son esas cosas, o sea, yo demuestro al Espíritu Santo en mí a través de ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Eh, entonces, para mí es súper importante esto, porque esto se ve en donde en nuestras interacciones, en el día a día. O sea, ahí es donde nosotros realmente demostramos de qué estamos hechos, qué es lo que tenemos por dentro. En nuestros momentos de crisis, de tensión, ahí es donde nosotros mostramos quiénes somos. Cuando estamos solos a puerta cerrada, es donde nosotros decimos, ok, esto es lo que soy. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que refleja a Cristo en nosotros. Entonces, para cerrar, hay que reconocer que necesitamos de Jesús cada día más, pues los días son malos, la Biblia lo dice, y por ende hay que aprender a ser renovados y transformados a través de su palabra. Entonces es súper importante, misiones, y esto es para todos. O sea, créanme que yo también día a día me doy duro en mi mente, porque yo digo, uff, o sea, hoy pude haber hecho esto mejor.
o esta reacción no refleja, o esta forma de hablar no muestra a Jesús. Y no es fácil, o sea, hay días que tenemos discusiones con Mafe donde yo digo, pude haberlo hecho mejor, pude haber hablado mejor, o pude haber reflejado realmente a Cristo, o una tensión en la iglesia, o una tensión en el trabajo. Pero no se trata de solo quedarnos en me doy duro, o inclusive ni siquiera en darnos duro, porque no deberíamos, sino en extendernos a la gracia y decir, ok, no fue igual, si puedo enmendarlo, lo enmendo, lo arreglo con humildad, eso es humildad, y la próxima vez lo hago mejor. De eso se trata. No somos perfectos. Este camino no es de quién es más perfecto que quién y quién alcanza más que quién. Este camino es de rendirnos y de mantenernos ahí, a los pies de Cristo, en humildad. Entonces, eso era lo que yo les quería compartir hoy. Creo que eso era lo que les queríamos compartir hoy. No sé si quieres decir algo más de cierre. Más spoiler. Bueno, entonces, en el otro episodio les presentamos a Deiko. así quedaremos. Vean el otro episodio para que conozcan a Deiko, que es nuestra mascota ahora. Y luego les explicamos por qué se llama así. Y nada, pues que sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chais.